Entonces vamos a empezar hablando acerca de 7 consultas muy frecuentes y que son las dudas más significativas que nos hacen ustedes en la consulta de control de peso y aquí se las resumo. Vamos a ir de una vez a comentar la primera. Y es que esta es una pregunta, Gaby, que nos hacen con mucha frecuencia. ¿Cuándo se puede iniciar un medicamento de pérdida de peso? Debo iniciarlo desde que quiero empezar un proceso de pérdida de peso, necesariamente debo empezar desde el principio con un medicamento o puedo hacer dieta primero y ejercicio y luego agregar un medicamento después si lo necesito. ¿Cómo podemos empezar a trabajar este tema, Gaby, y qué hemos visto nosotros en la consulta? Sí, claro, esto siempre es definitivamente, como estás diciendo, es una pregunta de todas las citas. ¿Debería estar tomando un medicamento? ¿Tendría algún beneficio tomar algún medicamento? Y bueno, más adelante van a ver las otras dudas también, pero bueno, pues como con todo tratamiento hay que individualizar. Sí es cierto que los medicamentos para pérdida de peso tienen sus indicaciones, hay guías internacionales que nos dicen cuándo deberíamos iniciarlo y nos dicen las características de cada paciente, pero al final son eso, son guías, son pautas que nos dan un camino a seguir, pero al final lo que más nos va a importar es la evolución del paciente, si el paciente tiene algún síntoma acompañante, si hay ansiedad, si hay todavía muchos antojos, como le dice la gente, si necesitamos pues algún otro acompañamiento ya farmacológico o algún empujón extra, por decirlo de alguna forma, en el tratamiento del paciente. Entonces, al final, cuándo se inicia va a depender de cada paciente y de si el paciente también pues desea iniciar ese tratamiento. Sí, y eso que dijiste ahorita de último, si el paciente desea, porque nos hemos encontrado en la consulta de todo. Por ejemplo, he visto pacientes que nos dicen, bueno, doctor, yo quiero bajar de peso en forma natural y usan esa palabra así, la pongo entre comillas, natural, o sea, que quiero hacerlo con cambios en mi dieta, hacer ejercicio y todo, y no quiero tomar ningún medicamento. Y hemos encontrado pacientes que desde el primer día me dicen, doctor, mándeme algo para bajar de peso, mándeme lo más fuerte para bajar de peso, mándeme algo porque siento que yo si no tengo esa ayuda, creo que no lo voy a lograr. Entonces, como dices, es individualizar la clave para ver en cuándo en ese momento. Y hay personas que casi que te lo piden, pacientes que te lo piden desde el inicio y otros que más bien se van al otro extremo y dicen, no, yo quiero hacerlo todo natural. Y también vemos el escenario intermedio, diría yo, que es el escenario del paciente que empieza con cambios en su dieta y todo, y en el camino necesita apoyarse con un fármaco para seguir perdiendo peso, ya sea porque se estancó en la pérdida de peso o porque en algún momento le está costando seguir su dieta y necesita ese apoyo. O sea que vemos como varios escenarios. Sí, exactamente. Y siempre se va a tomar mucho en cuenta cuál es la opinión del paciente. Obviamente no se le obliga a tomar un tratamiento con el que no está de acuerdo, pero se le van a dar pues se le va a dar toda la información necesaria para tomar esa decisión de la mejor manera. Y pues si ya el criterio médico es definitivamente que se necesita, pues se le dirá a su paciente, a cada paciente se le explica pros y contras de ese tratamiento, pero siempre al final el paciente va a tener esa autonomía. Súper bien. Y viene aquí entonces la segunda pregunta. Entonces, ahora sí, ¿quiénes pueden ser las personas que pueden tomar un medicamento? Cualquier persona a cualquier edad puede tomar un medicamento. Cualquier persona si está tomando otros medicamentos también podría agregar otro para adelgazar o cualquier persona si tiene otras enfermedades. ¿Cómo vemos esto en la consulta? Bueno, aquí hay que tener un detalle nada más, que los estudios científicos nos dan información de ciertos grupos por edad. Entonces, por ejemplo, de adolescentes, 18 años o menos, pues lamentablemente tenemos pocas investigaciones, entonces tendemos a limitar el uso de ese tipo de medicamentos para casos muy específicos. De ahí en adelante, cualquier adulto puede potencialmente tomar un medicamento para pérdida de peso. ¿Qué tendremos que ver? Tendremos que ver, como muy bien estaba diciendo, si hay alguna enfermedad asociada, si está siendo estudiado por alguna otra enfermedad que no se ha definido. Hay que ver cuáles medicamentos se está tomando ya de base para ver, para que no haya ninguna contraindicación ni ninguna, que haya una interacción medicamentosa en cada uno de ellos. Pero en general son medicamentos bastante bien tolerados, tienen pocas contraindicaciones, por dicha y para nuestra ventaja, pero sí tenemos que tener toda la historia clínica del paciente para tomar la decisión no solamente de si se puede o no se puede, sino de cuál medicamento es el más adecuado.
Sí, y ahí comentas algo que vemos mucho en los pacientes en la consulta y es esa persona que yo podría decir que tiene sobrepeso, ¿verdad? Pero que por lo demás está sano, es decir, no tiene hipertensión arterial, no tiene diabetes, no tiene algún trastorno depresivo. Y entonces esa persona puede perfectamente, digámoslo así, tomar un medicamento sin ningún problema y no le va a afectar. Pero por el otro lado, tenemos pacientes con enfermedades que tienen otros problemas de salud y que tienen evidentemente un tema relacionado con la enfermedad de fondo o el medicamento que está tomando. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta que no haya choques, ¿verdad? Que no haya choques de medicamentos, que no haya interacciones y que no haya nada con otras personas, con otros padecimientos que la persona tenga. Este es un Exacto. punto clave porque aquí está la valoración médica, un paso clave. Exacto. Y no solamente eso, sino que no quiere decir que una persona que tenga otra enfermedad no va a poder tomar esos medicamentos. Nada más tenemos que buscar uno que sea adecuado para esa persona y sus padecimientos clínicos. Entonces, muchas veces si ya la persona tiene un buen control, por ejemplo, de su presión alta, es más que suficiente para darle el visto bueno para unos medicamentos. Incluso hay otros de estos medicamentos que son tratamiento para enfermedades que muchas veces acompañan a las personas con obesidad. Entonces, pues no quiere decir que el hecho de que una persona tenga una enfermedad concomitante no pueda tomar esos medicamentos. Muy bien. Y aquí vamos al siguiente punto, que es este. ¿Cuánto tiempo? Es otra pregunta súper frecuente. ¿Cuánto tiempo se puede tomar estos medicamentos? ¿Hay algún límite? ¿Hay alguna duración establecida? ¿Hay algún tiempo que sea seguro o que pues, sea potencialmente le represente algún peligro a la persona? Eso va a depender del tipo de medicamento. En general, los medicamentos que se utilizan son bastante seguros y el que tiene estudios de seguridad a más corto plazo, por decirlo de alguna forma, son 2 años de seguridad y los otros pueden ser tomados de forma indefinida. Ahora, realmente el tiempo que, lo que determina esta cantidad de tiempo que se puede tomar el medicamento es cuánto dure la persona llegando a su peso meta y que no haya tampoco desarrollo de efectos secundarios y que haya siempre una muy buena tolerancia de parte del paciente. Entonces, si bien podemos tener estudios de seguridad que nos dan, valga la redundancia, la seguridad de poder dar estos medicamentos de forma crónica, realmente el que manda y que el que lleva la pauta es siempre el paciente. Sí, definitivamente esto es un punto clave. Obviamente, personas que tienen más cantidad de kilos que necesitan perder son personas entonces que van a necesitar más tiempo probablemente, ¿verdad? Para tener un tratamiento más prolongado, necesitan más meses de tratamiento. Pero por el otro lado, aquellas personas que no tengan tantos kilos, entonces definitivamente van a tener un tiempo más corto de duración. Y lo otro, justamente lo que mencionabas, la tolerancia. La tolerancia. Entonces la tolerancia nos puede ayudar. Hay personas que toleran los fármacos por muchos meses y no presentan ningún problema, entonces este va a ser un factor. Vamos a la siguiente pregunta que también nos hacen, que es, ¿se pueden combinar? O sea, yo podría tomar un medicamento y combinarlo con otro más para mejorar el efecto en la pérdida de peso. Bueno, definitivamente esto es un sí rotundo. Se pueden combinar este tipo de medicamentos, se pueden, aunque sean de diferentes clases, no va a haber ningún problema, siempre y cuando los medicamentos de base de la persona para el resto de sus patologías, si es que las tienen, no nos den ninguna interacción. Pero incluso, pues lamentablemente en nuestro país no existe, pero hay presentaciones que ya vienen un solo comprimido, una sola pastilla con dos medicamentos diferentes. Entonces, nosotros tenemos ambos medicamentos disponibles, pero entonces sencillamente lo que hacemos es pues darlo ambos de forma separada. Entonces definitivamente sí se puede combinar este tipo de medicamentos de forma segura y de forma efectiva, sobre todo. Definitivamente. Y este es la clave. Inclusive ya tenemos medicamentos que están viniendo combinados. De hecho, ahorita ya tenemos en Costa Rica, en este momento en el país, una opción combinada, ¿verdad? Para esto. Exactamente, tenemos, bueno, hay diferentes, obviamente esto va a variar de país a país dependiendo de la legislación, de los permisos sanitarios,
pero ya estamos teniendo cada vez más opciones en el mercado en Costa Rica y definitivamente sí, existe ya ahora sí un medicamento que combina dos principios activos diferentes. Sí, definitivamente esto va evolucionando mucho y efectivamente tenemos ya medicamentos que se pueden combinar porque tienen diferentes mecanismos de acción y esto es otra cosa muy interesante. También uno puede usar dos medicamentos en dosis más bajas y con esa reducir efectos secundarios y potenciar el efecto. Entonces son cosas nuevas que también vamos observando en los nuevos medicamentos y en las nuevas presentaciones. Bueno, otra pregunta súper frecuente. ¿Los medicamentos de pérdida de peso tienen efectos secundarios? Bueno, Sí, como dice el anuncio, todo medicamento tiene efectos exactamente. secundarios, ¿verdad? Exactamente, definitivamente la gente tiende como a pagar un poquito, como que le baja el volumen en la cabeza cuando el anuncio llega a ese punto, pero definitivamente se nos olvida que absolutamente todos los medicamentos tienen efectos secundarios, incluso hay medicamentos naturales, como le dice la gente, de macrobiótica o incluso hay hierbas medicinales que no porque sean naturales no van a tener efectos secundarios. Toda sustancia externa que le demos al cuerpo puede tener un efecto secundario en el mismo. Ahora, no quiere decir que todas las personas van a tener esos efectos secundarios. ¿Qué es lo que pasa? Que para eso el prospecto siempre se va a declarar cuáles son esos efectos secundarios, pero bajo ninguna circunstancia quiere decir que voy a presentarlos y no voy a presentarlos todos. Y lo otro que puede suceder también es que inicialmente presento un efecto secundario y luego ese efecto va desapareciendo conforme me acostumbro, entre comillas, a ese medicamento. Sí, y ese es un punto clave porque nosotros vemos muchos pacientes en la consulta que están con diferentes tratamientos de pérdida de peso y vemos que la tolerancia es muy variable. Hay gente que los tolera súper bien y como decía ahora anteriormente, hasta por periodos de varios meses prolongados y los toleran muy bien. Y hay personas que pueden ser sí un poco más sensibles y a veces desde el principio no toleran bien algún medicamento. Aquí lo importante es que tenemos dos cosas. Uno, el acompañamiento médico, esto es clave, el acompañamiento médico durante el proceso, que la persona está siendo supervisada y acompañada por el médico para usar un medicamento, de manera que en el momento que se presente algún problema se pueda corregir. Y lo segundo que es clave también es que afortunadamente cada vez vamos teniendo más opciones de medicamentos aquí disponibles en el país para poder utilizar, de manera que si un paciente no tolera un fármaco, puede ser que tolere otros que están disponibles. Entonces, el tener acompañamiento médico y el tener más opciones de medicamentos, pues nos facilita más el tema de lograr la mejor tolerancia. Exacto, y el hecho de que haya tenido efecto secundario con un medicamento no quiere decir que va a tener efecto secundario con todos los demás, es nada más encontrar aquel que sea más conveniente para cada persona. De nuevo, hay que individualizar siempre el tratamiento. Sí, esa es la clave, encontrar cuál medicamento le calza a cada persona con buena eficacia y buena tolerancia. Y otra pregunta que es de todos los días, cuando deje el medicamento, cuando lo suspenda, ¿voy a tener efecto rebote? Interesante esta pregunta, ¿verdad? Y cómo la gente tiene esta preocupación siempre. Sí, y creo que todos conocemos a alguien que tiene alguna de esas historias. Es que a mí me mandaron este medicamento y luego volví a subir todo el peso, pero no es exactamente que haya un efecto rebote por suspender el medicamento. Es cuáles son las conductas que yo tenía antes, durante y después de tomar el medicamento. Porque si yo tenía malos hábitos alimenticios, si yo era una persona sedentaria y tomé el medicamento y empecé a bajar de peso, pero mantuve mis hábitos y mantuve mis conductas, no es que un efecto rebote por culpa del medicamento, es que simple y sencillamente, como yo no cambié mis hábitos, voy a volver al peso que yo tenía antes. Entonces, ¿cuál es el secreto y cuál es la clave con respecto a los medicamentos para bajar de peso? Que tiene que ir siempre acompañado, como bien has estado diciendo, por un profesional que nos pueda dar las indicaciones adecuadas, pero también tenemos que hacer un cambio de hábitos y un cambio de conducta con respecto a nuestra alimentación y nuestro estilo de vida. Esa es realmente la clave de éxito con el tratamiento, con los fármacos para tratamiento de sobrepeso y obesidad. Entonces, como tal, de nuevo, el efecto rebote no es que suceda por suspender el medicamento, sino porque no suspendí los hábitos que tenía antes de empezar con el medicamento. Claro, y ahí está la clave. Yo siempre le digo a los pacientes, no es la pastilla en vez de la dieta, no es la pastilla en vez del ejercicio, o sea, no es como si fuera una cosa en vez de la otra, no, es la dieta más
el ejercicio más un medicamento. Entonces, aquí lo que pasa es que suspendemos el medicamento, pero no suspendemos la dieta, que es lo que decías. O sea, yo debo saber que debo mantener mis hábitos de alimentación saludable para mantener el peso, porque realmente los medicamentos nos ayudan para bajar de peso. Hay algunos medicamentos que también tienen estudios para apoyar el mantenimiento de peso, pero la realidad es que lo más importante es que la persona, cuando baja de peso con apoyo de un medicamento, cambie su estilo de vida, cambie su alimentación, haga más actividad física, se haga el hábito del ejercicio y entonces cuando suspende el medicamento, ya no lo está usando, mantiene su dieta y mantiene su estilo de vida activo. Esa es la clave del éxito para mantener el peso a largo plazo, no hay otra. Exactamente, y eso es realmente, definitivamente, el éxito del tratamiento del sobrepeso y la obesidad va ahí. El cambio de conducta, el cambio de hábitos y acompañado a eso como una ayuda es el medicamento, pero no es que el medicamento es el que me va a sacar de los hábitos en los que estoy. La persona que invente una pastilla que pueda sustituir una buena alimentación y un ejercicio, se va a ganar todo el dinero del mundo y no va a tener que volver a hacer ejercicio ni a comer bien, ni va a tener que volver a trabajar porque es lo que la gente cree que, que hace el medicamento, que eso suspende absolutamente todos los demás esfuerzos. Y definitivamente no es de esa forma, es lo que yo estoy haciendo con mis hábitos y el medicamento como apoyo a eso que estoy haciendo. Y aunque cada vez vamos teniendo mejores opciones de medicamentos, esa píldora mágica o esa píldora milagrosa que dices que nos ayude a bajar de peso sin ningún esfuerzo, probablemente nunca la vamos a ver. Y bueno, aquí vamos entonces al cierre con esta pregunta que también nos hacen muy frecuentemente. ¿Estos medicamentos yo los puedo ir a comprar en forma libre a la farmacia o realmente necesito una receta médica? Y yo diría que más que una receta, lo que necesitamos es un acompañamiento médico cuando estamos usando un medicamento de pérdida de peso. ¿Por qué esto es tan importante? Sí, exactamente, porque usualmente si alguien hace esa pregunta, lo que está preguntando es, ¿de verdad necesito ir a consultar para que me digan si tengo que tomarme este medicamento? Y pues la respuesta literal de esta pregunta es, sí, hay unas que son de venta libre y hay otras que son de receta médica, pero realmente, como estábamos diciendo antes, el medicamento por sí solo no es suficiente. Siempre tiene que ir acompañado por un profesional, tiene que ir acompañado a cambios de hábitos y como dijimos al principio, definitivamente, ¿cómo va a saber una persona cuál es el medicamento que más le funciona? ¿O cómo va a saber una persona si ese medicamento que está comprando de forma libre realmente es el adecuado para ella, si es el que cubre las necesidades y que el que cubre la situación y su contexto como tal? Y todavía más peligroso, ¿cómo sabe esa persona que está comprando ese medicamento de forma libre y sin supervisión que no va a haber una interacción con otros medicamentos o sus otras patologías? Entonces, de nuevo, como todo medicamento, siempre tiene que haber un acompañamiento, se tiene que haber individualización y sobre todo una consulta con un profesional capacitado que nos pueda guiar durante ese proceso. Bueno, definitivamente que ya estamos claros, ¿verdad? De estos y aquí voy a resumir entonces los 7 puntos que tenemos que tomar en cuenta cuando queremos pensar en que vamos a apoyarnos con un medicamento de pérdida de peso. Debemos pensar en qué momento se deben iniciar estos fármacos, quiénes pueden tomarlos y quiénes no, por cuánto tiempo vamos a necesitar tomar ese medicamento, si esos medicamentos se pueden combinar uno o dos, cuáles son los efectos secundarios que tengo que voy a estar atento, que podemos esperar y que eventualmente tenemos que manejar, cómo evitar el efecto de rebote cuando lo suspendamos y más que una receta médica, el acompañamiento médico aquí es la clave. No es solo conseguir una receta para poder ir a la farmacia a comprarlo, sino realmente lo que yo necesito es una asesoría médica que me oriente con todos estos temas. Entonces nosotros en la consulta de control de peso vamos a hacer todo esto, vamos a hacer toda esta revisión con cada paciente, analizando todos los puntos claves para poder ayudarle a nuestros pacientes a perder peso, a ser guiados y a ser orientados adecuadamente con el fármaco correcto para la persona correcta. Entonces, bueno, creo que esta es parte de la información que queríamos comentarles y ahora vamos a abrir entonces, vamos a darle el pase a Caterina para abrir un espacio de preguntas para poder, y ahí les dejamos nuestros datos de contacto para poder comentar algunas cosas que ustedes nos quieran hacer.
Adelante, Gracias, Caterina. doctor. Tenemos varias preguntas. La primera dice, doctor, perdón, ¿cómo podemos ayudar a disminuir los efectos secundarios de los medicamentos? Algunos, como el Novocetonil de 30 mg, son muy mal tolerados por muchos pacientes. Bueno, ahí hay dos cosas claves. Nosotros, en el caso de los fármacos de pérdida de peso, en la clínica tomamos una guía que es empezar con dosis bajas de un medicamento y eventualmente irse subiendo. En el caso del medicamento que mencionas, que es de 30 miligramos, esa es la dosis alta. Entonces, nosotros siempre tratamos de empezar con la dosis baja precisamente para evitar eso. Entonces, una clave es empezar con dosis bajas de medicamentos e ir aumentando la dosis según la necesidad del paciente. Sí, eso y la tolerancia también es muy importante porque si una persona tolera tal vez 15 miligramos pero no tolera 30, pues obviamente nos vamos a quedar con 15. Eso y bueno, también va a depender de cada paciente, va a depender de cada medicamento. Entonces, como les decía al principio, muchas veces al inicio de cada tratamiento va a tener un poco más de efectos secundarios, pero pueden ir disminuyendo con el tiempo. Y luego, lo otro importante es que tenemos que hacer un equilibrio entre el beneficio que estemos obteniendo del medicamento y los efectos secundarios. Entonces, si los efectos secundarios llegan a ser tan fuertes y tan incómodos que el paciente no lo tolera, pues entonces los efectos secundarios pues van a sobrepasar el beneficio y vamos a tener que considerar cambiar ese medicamento. Pero si el beneficio ciego sigue siendo muy alto y los efectos secundarios pues no son incómodos, pero no tampoco trastornan la vida diaria de una persona, pues se valora si se puede seguir entonces con ese medicamento dependiendo de cómo se sienta el paciente. Doctora, qué dicha que tocó ese tema, porque la siguiente pregunta es sobre cuáles son los síntomas que se experimentan cuando hay una intolerancia a los medicamentos. Bueno, eso va a depender de cada uno de esos medicamentos. Si quieren hacerlo como de forma general, uno de los más comunes son los gastrointestinales. Entonces, náuseas, incluso puede ser estreñimiento, boca seca, pero definitivamente va a depender de cada tratamiento. Y va a depender también del paciente, porque no todos los pacientes van a presentar los mismos efectos secundarios. Puede haber una lista de 10 y el paciente presenta ninguno o tal vez no presentó el que se considera más frecuente, pero presentó el último de la lista. Entonces, va a depender de cada persona y aquí es muy importante que el acompañamiento por parte del profesional y que haya una buena comunicación con ese profesional, pues porque en el momento en que la persona empieza a presentar algún síntoma, es el momento en que debe consultar y decir, esto es normal, es asociado al medicamento o debo buscar alguna otra causa para lo que estoy sintiendo. Sí, Perfecto. definitivamente ahí agregaría nada más que ese acompañamiento al médico para individualizar es la clave, ¿verdad? Esa es la clave que tenemos que nosotros tomar en cuenta. Gracias. Tenemos otra consulta, dice, ¿cuáles podrían ser los medicamentos más recomendados para tratar de bajar los porcentajes de grasa corporal en personas que no tienen mucha grasa, pero desean bajar un poco más el porcentaje de grasa? Esto dependería del grado de sobrepeso que tenga esta persona. Podríamos pensar por la pregunta que es una persona que no tiene muchos kilos de más, que tiene poquitos kilos, pero que sí tiene su porcentaje de grasa alto. Bueno, justamente en estos casos también podemos seleccionar medicamentos que sean más aceleradores de metabolismo, por ejemplo, para que nos ayuden a reducir el porcentaje de grasa, pero igual complementarlo siempre con la dieta y complementarlo siempre con el ejercicio. Sí, efectivamente, eso era exactamente lo que yo iba la anotación que iba a hacer. Siempre tenemos que revisar primero cuáles son los hábitos de vida de esa persona, si podemos mejorar algún aspecto de la alimentación, si la persona está activa físicamente, y luego algo muy importante también es si ese ejercicio físico es realmente adecuado para la persona. Tendemos muchas veces a hacer muchísimo, me salgo un segundito del tema, pero el ejercicio siempre debe ser igual que un tratamiento farmacológico, el ejercicio debería ser supervisado y debe ser adecuadamente estructurado para tener los mejores resultados, pero si definitivamente estoy de acuerdo, lo ideal sería en este caso un acelerador de metabolismo.
Ok, de hecho, esa pregunta les iba a hacer. ¿Podemos decir que hay un medicamento que es el mejor para bajar de peso? El Bueno, mejor para cada paciente. ese sí, exactamente. El mejor para cada persona, porque el que puede ser muy bueno para una persona, puede ser que otra persona o no le hizo el efecto que esperaba o más bien no lo toleró. Entonces, aquí buscamos dos bases importantes, eficacia y tolerancia. O sea, que el medicamento sea efectivo y que sea muy bien tolerado, sería el fármaco ideal para una persona. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en la consulta, identificar según cada persona cuál es el medicamento que le da el mejor efecto y además cuál es el medicamento que tolera mejor. Y definitivamente tenemos que recordar que no podemos compararnos con absolutamente nadie, cada cuerpo es un universo, todos vamos a responder de forma diferente a cada medicamento, entonces muy bien lo está diciendo el doctor, tal vez a mí se me dio un medicamento y me funcionó perfecto, pero no a mi hermana, o viceversa. Entonces no hay forma de decir este es el mejor medicamento, al final va a ser el medicamento que tenga mejor efecto en cada persona. Ok, perfecto. Y para cerrar, tenemos una pregunta de una persona que creo que toma Novocetonil. Dice, siguiendo un plan de alimentación saludable y ejercicio moderado, ¿en cuánto tiempo se deberían empezar a ver los resultados y cuánto peso sería normal perder? Generalmente en este caso nosotros vemos ya resultados desde la primera semana. O sea, el Novocetonil es un fármaco que es la fentermina y es de bastante rápida acción. Entonces ya desde la primera semana, segunda semana ya vemos cambios más y lo complementa, como dices, con alimentación y ejercicio. Ahora bien, ¿cuánto peso se puede perder? En pérdida de peso moderada nosotros perdemos de 0,5 a 1 kilo por semana. Esto sería entre 2 y 4 kilos por mes. Entonces, esa más o menos es como una variable. Sin embargo, sabemos que hay personas que pierden más rápido y hay personas que pierden un poco más despacio. Sí, y aquí se ve énfasis una vez más en que el medicamento es una ayuda. Si yo tomo el medicamento tampoco es mágico y tenemos que hacerlo siempre, como dice muy bien la pregunta, con el ejercicio, con alimentación y siendo siempre consistente y constante con estos hábitos. Ok, nada más para finalizar, si podemos hacer un llamado, ¿verdad? A asociar el resultado del uso de medicamentos al acompañamiento, ¿verdad? Que no va a ser lo mismo que yo lo consuma solo a tener ese acompañamiento. Sí, definitivamente no automedicarse y menos con los fármacos de pérdida de peso. Nos ha pasado que hay personas que nos dicen, es que yo ya tomé varios medicamentos y no me fue bien. Y cuando le preguntamos cómo los tomó, por cuánto tiempo, a qué hora del día, cuál dosis utilizó, todos estos detalles, nos damos cuenta que realmente no fue que el medicamento no funcionó o que le cayó pesado o le cayó mal, sino que la persona lo utilizó de una forma que no era la forma apropiada, la forma correcta. Entonces, muchas veces le damos orientación al paciente de cómo hacerlo correctamente y les va súper bien. Exactamente, aquí de verdad pedirle a la gente que siempre pida ayuda, para eso existimos profesionales en diferentes áreas de la salud, no es necesario hacerlo solo, no deberían hacerlo solos, si hay personas que pueden acompañarlos durante el proceso, que los guíen de forma adecuada y de forma segura sobre todo, y definitivamente aquí la clave es que cada persona es diferente y que cada persona va a responder y va a necesitar cosas diferentes, entonces tal vez la receta que le dieron a mi vecino o a mi amigo no es lo que yo voy a necesitar, entonces por favor consultar si realmente se tienen dudas al respecto. Perfecto, muchísimas gracias al doctor Mauricio Barahona y a la doctora Gabriela Rodríguez. Si desean más información, doctor, tal vez poner un segundo la pantalla de más información, porque nos la están consultando acá en el chat. Aprovecho también para invitarlos a escuchar nuestro podcast Mi Cerebro Gordo. Es un podcast que ya está en todas las plataformas de streaming, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, donde vamos a estar hablando con el doctor Barahona sobre temas que nos pasan a todos, como antojos, como temas de metabolismo, como adicción a ciertas comidas,
Entonces, hacerles una invitación a que escuchen el podcast o a que lo vean por medio de YouTube porque está súper interesante y vamos a contar historias y temas que vamos a tener un rato muy ameno con ustedes. Acá les dejamos la información de contacto. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctores, y nos vemos en una próxima ocasión en un webinar con otro tema. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.